Sukhoi Su-35 vs Eurofighter Typhoon. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer las principales características técnicas de los aviones de combate Eurofighter Typhoon y Sukhoi Su-35 para hacernos una idea del potencial bélico de estas aeronaves de combate. Y bueno, sin más, empezamos. Comenzamos conociendo las características técnicas de los aviones. Eurofighter Typhoon. El Eurofighter Typhoon es un caza polivalente, bimotor y de gran maniobrabilidad, diseñado y construido por el consorcio de empresas europeas Eurofighter GmbH, creado en 1983 y compuesto por las compañías Airbus, BAE Systems y Alenia Aeronáutica. Realizó su primer vuelo el 27 de marzo de 1994, entrando en servicio el 8 de abril de 2003 en Alemania. Se diseñó pensando en que su combinación de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviación avanzado lo categorizaran como uno de los mejores cazas en servicio actualmente. La producción en serie del Eurofighter Typhoon ha sido dividida entre fases o tranches, con un aumento gradual de las capacidades del avión en cada una de ellas. Los cazas están equipados con los motores Eurojet EJ200 que le permiten al Eurofighter alcanzar una velocidad máxima de 2.125 km por hora. Su alcance en ferry es de 3.790 km y su radio de combate es de 1.389 km, pudiendo aumentarlo gracias a su capacidad de reabastecimiento aéreo. Su-35. El Sukhoi Su-35 es un caza polivalente, monoplaza y bimotor, pesado y de largo alcance, altamente maniobrable, desarrollado por la compañía rusa Sukhoi como un derivado del caza de superioridad aérea Su-27. Comenzó a ser desarrollado en los años 1980, cuando Sukhoi estaba buscando mejorar su caza de alto rendimiento Su-27. El resultante Su-35 incorporó mejoras aerodinámicas que le proporcionan una mayor maniobrabilidad aviónica enormemente mejorada y un mayor alcance y unos motores más potentes. El primer prototipo, convertido a partir del Su-27 de producción en serie, realizó su primer vuelo en junio de 1988. El Su-35 fue desarrollado aún más con el demostrador de tecnología Su-37, en el que se estudiaron capacidades de empuje vectorial, y el Su-35BM, clasificado como un caza de generación 4++ o 4.5 por su fabricante. Esta nueva versión, que incorporó las toberas orientables, entró en producción en serie en 2010 con el nombre de Su-35S para la Fuerza Aérea Rusa. El Su-35 está equipado con nuevo motor turbofan de avanzada tecnología AL31FN-M1. El motor tiene instalada una tobera de escape de gases orientable que permite tener empuje vectorial, lo cual atribuye una alta maniobrabilidad solo comparable con el F-22 Raptor. El Su-35 alcanza una velocidad máxima de 2.400 km por hora. Su alcance es de 3.600 km sin tanques de combustible externos, pudiendo aumentar hasta los 4.500 km de alcance en ferry con los tanques de combustible externos. Su radio de acción es de 1.600 km. Sensores. Eurofighter Typhoon. Los Eurofighter Typhoon T1 están equipados con el radar de impulsos Doppler Euroradar Captor M. Este radar tiene un alcance máximo de 370 km. Los Eurofighter Typhoon T3 modernizados y T4 estarán equipados con un moderno radar AESA Captor E, SRS Mk1 y Mk2, que tiene, según algunas fuentes, un alcance máximo de 500 km. Los Eurofighter Typhoon también cuentan con un equipo de seguimiento aéreo por infrarrojos pasivo, Pirate por sus siglas en inglés. El sistema está montado en el lado de babor del fuselaje, delante del parabrisas, y proporciona medios pasivos y por lo tanto indetectable e ininterrumpido de vigilancia de largo alcance. Además, he demostrado que el sistema localiza aviones furtivos a una distancia significativa, con mejoras adicionales en la detección mediante actualizaciones del software. Pirate detecta la radiación infrarroja generada por el calor del revestimiento del avión, ya sea a través de la fricción del aire o de piezas calientes con los motores. Puede rastrear y priorizar hasta 500 objetivos simultáneamente. El rango de detección si el caza enemigo viene de frente es de 93 km
y si por el contrario el caza enemigo está mostrando la parte trasera, el alcance de detección aumenta hasta los 167 kilómetros. Su-35. El Su-35 tiene como sensor principal el radar de matriz pasiva escaneada electrónicamente PESA IRBIS-E. El IRBIS-E puede detectar y rastrear hasta 30 objetivos aéreos a la vez y atacar hasta 8. En modo aire-superficie, el IRBIS-E proporciona un mapeo que permite atacar 4 objetivos de superficie con armas guiadas con precisión mientras escanea el horizonte en busca de amenazas aéreas que pueden atacar utilizando misiles guiados por radar semiactivos. Puede detectar un objetivo con una sección transversal de radar RCS de 3 metros cuadrados a una distancia de hasta 350 kilómetros. El otro sensor del Su-35 es el Sistema de Seguimiento y Búsqueda por Infrarrojos o LS-35. El IRST o LS-35 comprende un buscador de calor, un telémetro designador láser y una cámara de televisión junto a nuevos algoritmos y un software avanzado. Tiene un alcance de detección de hasta 90 kilómetros. Armamento. Eurofighter Typhoon. El Eurofighter Typhoon tiene internamente un cañón revólver Mauser BK-27 de 27 mm con 150 proyectiles y tiene un total de 13 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 9000 kilogramos. Para el combate aire-aire pueden ser artillados con misiles de muy largo alcance MBDA Meteor, misiles de medio alcance Iris-T y misiles de corto alcance IM-132 ASRAAM. Para el ataque a tierra cuenta con los misiles de crucero Storm Shadow, misiles de crucero Taurus EPD-350 y misiles aire-tierra Brimstone. Y para el ataque naval cuenta con los misiles Marte-ER. Su-35. El Su-35 tiene internamente un cañón automático GSH-30-1 de 30 mm con 150 proyectiles y tiene un total de 12 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 8000 kilogramos. Para el combate aire-aire puede ser artillado con los misiles de muy largo alcance R-37M, misiles de largo alcance R-27 y R-77 y misiles de corto alcance R-73 y R-74. Para el ataque terrestre cuenta con los misiles de crucero Kalib 3M14AE, misiles de crucero KH-59, misiles aire-tierra KH-29 y KH-31. Cohetes aire-tierra guiados por láser S-25L de 340 mm y bombas guiadas por láser CAP-1500L. Para el ataque naval cuenta con los misiles antibuque Kalib 3M54AE1, misiles KH-35U y misiles KH-61. Para la guerra antirradar cuenta con los misiles KH-31P-PD y misiles KH-51USHE. Conclusión. Y bueno, creo que en cuanto al alcance y maniobrabilidad, el Su-35 está por delante del Eurofighter, ya que sus motores con empuje vectorial le dan bastante ventaja en este campo. En cuanto a sensores, el Eurofighter tiene un mejor radar y mejor electrónica que el Su-35. Y en cuanto al armamento, aquí sí creo que el Eurofighter y el Su-35 están bastante parejos en cuanto al armamento aire-aire, pero en cuanto a los misiles de crucero aire-tierra, la ventaja es para el Eurofighter. Pero ahora te toca decidir a ti, a opinión tuya, cuál es el mejor caza, el Sukhoi Su-35 o el Eurofighter Typhoon. Comenta tu respuesta en la caja de los comentarios.